Hola, ¿qué tal mis amigos y paisanos? ¿Cómo están? Enorme placer saludarles tal y como se los prometí. Aquí estoy para poder hacer el análisis del porqué del último de los ataques de el candidato a la presidencia y expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra El Salvador. Y bueno, creo que es importante que nos remontemos. En definitiva, no hay más que hacerlo a el 23 de 23 de febrero de 2024, a solo unos días de que el presidente Bukele ganara la elección presidencial. 23 de febrero de 2024. Ojo con esa fecha, porque fue unos días después. Recuerden que la elección presidencial de El Salvador fue el 4 de febrero. 4 de febrero. Y también ahí se eligió a diputados a la Asamblea Legislativa, en donde el presidente Bukele prácticamente arrasó y incrementó su caudal de votos de 1.300.000 a 2,7 millones y logra 54 de los 60 diputados que estaban en disputa en ese momento. 4 de febrero, 19 días después, el presidente Bukele es invitado a participar en el discurso de El presidente Bukele es invitado a la Conferencia Anual de Acción Política Conservadora, CEPAC por sus siglas en inglés. Y esa visita del presidente Bukele a ese cónclave en el área del DMV, en Maryland, para ser más específicos, es clave para poder definir este último ataque del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y también ahora candidato a la reelección el próximo mes de noviembre. ¿Por qué se los digo? Miren ustedes, el presidente Bukele era recibido en esa reunión importantísima de lo más conservador de la sociedad norteamericana como toda una estrella. Y los medios de comunicación prácticamente así titulaban sus notas. Vean esta nota de La Voz de América. El Salvador. Nayib Bukele es recibido como una estrella de rock en conferencia republicana en Washington. En esa conferencia republicana también participó Javier Milei y también participó Jair Bolsonaro, quien ya no era más presidente del Brasil, sino que llegaba en calidad de congresista de Brasil. Y por eso le digo que esto es importantísimo, que nos detengamos a analizarlo. ¿Saben algo? Habían quienes hacían algunos análisis del discurso que había llegado a dar un par de semanas después de haber ganado su segundo mandato el presidente Bukele. Fíjense, sin duda alguna, algunos decían, con diferentes arengas y consejos, Bukele y Milei pronunciaron dos discursos aplaudiendo en este influyente foro conservador del mismo escenario donde Trump habló como protagonista. El expresidente estadounidense agradeció en un inicio de su mensaje la presencia de Milei como un gran honor y llegó a abrazarse de forma efusiva con el libertario argentino tras vestidores. Algo que no ocurrió con el presidente Nayib Bukele. No sabemos si es que porque el presidente Bukele se dio su discurso y se retiró. Sabemos que el último en dar ese discurso en esa conferencia
republicana conservadora fue el expresidente Donald Trump, ¿verdad? Y quiero decirles que en esta conferencia de CEPAC es muy, pero muy clave, porque ahí el presidente Bukele hace un discurso y construye un discurso muy ácido. De hecho, así lo analizaron muchísimos personajes de la sociedad estadounidense. Fíjense, lo que ha hecho Bukele en El Salvador es atacar al crimen y los criminales, y hay mucha gente que vive en nuestras mayores ciudades de Estados Unidos que quisiera ver las calles más seguras. Por eso es que cuando Nayib Bukele llega a ese cónclave es ovacionado por todo lo que había logrado. Los expertos sostienen que la derecha estadounidense identificó algunos beneficios de invitar a Bukele y a Milei a su gran encuentro anual. Para Trump y su base de apoyo conservadora es una oportunidad de señalar que su estilo de gobierno de hombre fuerte es popular y está ganando impulso fuera de Estados Unidos, señaló una profesora de ciencias políticas de la Universidad Estatal de Michigan, que es estudiosa de liderazgo. No creo que se trate de movilizar al electorado latino de Estados Unidos en concreto, sino de un esfuerzo por señalar a toda la base conservadora de Trump que su retórica autocrática es normal y que la política de hombre fuerte es la única forma de abordar los problemas con la sociedad, le dijo esta experta a la BBC. En cambio, para Bukele y Milei puede haber potenciales ventajas y riesgos por haber ido a este evento político, advertían en ese momento analistas. Fíjense qué fue lo que dijo Nayib Bukele en ese cónclave. Muy duro, lo voy a poner todo para que ustedes vean. Muy duro, y lo voy a poner todo para que ustedes, mis amigos paisanos, vean lo que dijo. Es decir, llegó a una reunión ultraconservadora estadounidense a hablar de un sistema que estaba caducado, un sistema que defiende Donald Trump, un sistema que precisamente es el que a juicio del presidente Bukele tiene a la sociedad estadounidense con miles de jóvenes muriendo en las calles por el flagelo de las drogas, por el flagelo de los antivalores, algo que les dijo que tiene que cambiar el próximo presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, al final parece ser que este cónclave es clave para el ataque que hace, este último ataque que hace al presidente, que hace a El Salvador, no refiriéndose al presidente Bukele, Donald Trump. Escuchemos, por favor. Thank you. Thank you very much. Gracias. Thank you. Gracias, muchas gracias. Thank you, everyone. Thanks. Let's have a seat. Thank you. Let's have a seat. Thank you. I love you too. Dear Matt and Mercy, thank you for the kind invitation to have me here at CPAC. It is truly an honor to be here just a few days after our presidential and legislative elections. Which, by the way, they pulverized the opposition. Yes. They say globalism comes to die at CPAC. I'm here to tell you that in El Salvador, it's already dead. But if you want globalism to die here too, you must be willing to unapologetically fight against everything and everyone that stands for it. Fight for your freedoms. Fight for your rights. The next president of the United States must not only win an election,
He must have the vision, the will, and the courage to do whatever it takes. And above all, he must be able to identify the underlying forces that will conspire against him. These dark forces are already taking over your country. You may not see it yet, but it's already happening. You don't see it as clearly because people are designed to see linear changes, not exponential ones. We don't always recognize how fast a problem can multiply and spiral out of control. The problem is much like the metaphor of the boiling frog. Once the water boils, it's already too late. People fail to see these things. It's our nature. Just like the frog, people become complacent and they don't realize how bad things are getting until it's too late. Well, I know, of course, El Salvador is a lot smaller country. Setting aside the differences, there's a similarity with what is happening here in the United States. We also had many apparently isolated problems in the 60s and the 70s, and we failed to realize as a country the severity of them until it became a civil war. By the time we reacted, it was already too late. We were already boiled like the frog. And it took us 50 years, 2 wars, 250,000 lives, and a third of our population displaced, and a near miracle to get our country back. And you! As your friend, I want to issue this warning so you don't make the same mistakes we did in the 60s and the 70s. It is not easy to pull yourself back once you're in boiling water. In fact, all the experts said it was impossible. And besides, you don't want to wait 50 years and maybe hope for a miracle to get out of hell. You can still jump before the water boils. Some might say I'm exaggerating, but we can clearly see the signs of a declining society because our own hit rock bottom decades ago. It's like when we see someone getting sick. First, it's maybe just stomachache, or a headache, or a small fever. But if you don't deal with the disease, it will only get worse, and then it may be too late. Even after our first war in El Salvador, we failed again to look into the signs of the second civil war that was coming, the gang war. After 1 million people fled the first war, a lot of them came to live in ghettos here in the United States, where the gangs were formed. When former President Clinton deported a lot of those gang members without telling us they were gang members, they were criminals. They roamed free and recruited young people, thousands of young Salvadorans to join the gangs. At first, they seemed like petty criminals, but they began to change and transform until they became the unscrupulous terrorists that we know today. Most of them even perform satanic rituals, and this has been well documented. The government back then didn't deal with the disease, nor did the next administration, nor did the ones after that. The disease that had begun with mild symptoms got worse and worse. It became a cancer that seemed incurable. Fuerte el discurso del presidente Bukele ese 23 de febrero allá en Maryland, en la conferencia del CPAC. Fíjense, llegó a decirles, dicen que el globalismo viene a morir al CPAC, estoy aquí para decirles que en El Salvador ya está muerto. Y eso provocó una gran ovación en la audiencia, ustedes mismos lo pudieron escuchar ahí. Pero si quieres que el globalismo muera aquí, también debes estar dispuesto a luchar sin disculpas contra todo y todos los que defienden, agregó. Bueno, también dijo que el próximo presidente de Estados Unidos, ahí estaba uno que se perfilaba ya como
posible candidato, no solo debe ganar una elección, debe tener la visión, la voluntad y el coraje de hacer lo necesario y sobre todo de ser capaz de identificar y las fuerzas subyacentes que conspiran contra él. Fíjense que en realidad el presidente Bukele llegó a decirles que defendieran sus derechos y que estaban en una sociedad en decadencia. Eso le dijo allí a los ultraconservadores, pero no terminó ahí. Vino lo más importante en esta parte. Fíjense ustedes. We are already seeing these symptoms in the United States. Big cities in decline like Baltimore, Portland, New York, just to name a few. Places where crime and drugs have become the daily norm and even accepted and promoted by the government. How many young people have you lost to the streets of Philadelphia or San Francisco, to fentanyl? Did we see these apocalyptic sights 15, 10, 5 years ago? Can you imagine how it will be in the next 5, 10, or 15 years? The same thing was happening in El Salvador. In the span of less than a decade, gangs took control of all the country and our society. They evolved into a parallel government, controlling elections and even political parties. Every aspect of the daily life of most people was controlled by the gangs. Murder capital of the world is a tragic title to hold. Getting rid of that was the bare minimum we had to achieve in order to even start thinking about rebuilding our country. But jumping out of the water when it's already boiling is an almost impossible feat. You are not there yet. And believe me, you don't want to be. We did the unthinkable to cleanse our society. We arrested the terrorists, but we have to remove corrupt judges and corrupt attorneys and prosecutors. Thank you. Thank you. Thank you. ¿Se dan cuenta? Que termina ovacionado. Evidentemente, ese 23 de febrero de este año, en ese cónclave, podemos determinar que se da el origen de lo que el expresidente Donald Trump ahora hace. Porque ahí el presidente Bukele les dice lo que se ha logrado de transformar a El Salvador, porque la pandilla dominaba toda la sociedad, controlaba los partidos políticos. Prácticamente en los territorios ellos eran los que mandaban y éramos la capital del crimen, y cambiamos esa realidad y les llega a decir que ellos prácticamente son una sociedad en decadencia, en donde las drogas están acabando en ciudades como Portland, como San Francisco, en donde están muriendo muchísimas personas, y les pide ahí de que luchen por cambiar esa realidad, y se los dice a los ultraconservadores. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? En ese mismo cónclave está Donald Trump y está Javier Milei. Pero lo que les quiero decir yo, Milei como candidato, porque Milei como candidato, no estoy seguro si había ganado la presidencia Milei, pero bueno, eso no es tan importante. Lo importante es la relación que se hace después de ese cónclave en el que hoy el presidente Donald Trump prácticamente dice que no es verdad. O sea, Donald Trump, fíjense, en la aceptación de la candidatura en la convención republicana, después de un atentado que supuestamente enfrentó y que casi le cuesta la vida,
Bueno, llega y tiene tiempo para poder hablar de El Salvador y decir que en El Salvador no es verdad que hayan bajado los homicidios, como llegó a decir ahí al CIPAC el presidente el 23 de febrero. Fíjense y escuchen lo último que dijo el presidente Donald Trump. Para terminar para poder finalizar, para poder llevar el hilo con lo que terminó también diciendo el presidente Bukele en el CIPAC. There in El Salvador, murders are down by 70%. Why are they down? Now, he would have you convinced that because he's trained murderers to be wonderful people. No. They're down because they're sending their murderers to the United States of America. This is going to be very bad. And bad things are going to happen, and you're seeing it happen all the time. That's why, to keep our families safe, the Republican platform promises to launch the largest deportation operation in the history of our country. Even larger than that of President Dwight D. Eisenhower. Me atrevo a decirles que los mismos, casi los mismos, o del mismo pensamiento que estaban en la CIPAC el 23 de febrero de 2024, donde participó el presidente Bukele, Donald Trump, Milei y Bolsonaro, estaban en la convención republicana para la aceptación de la candidatura de Donald Trump a la presidencia con el Partido Republicano. Y es abuchado cuando se refiere a El Salvador. Se cuida de no hablar, de no mencionar al presidente Bukele. Se cuida, dice él, y habla El Salvador claramente, ¿verdad? Que no es verdad que han bajado el 70%, es que nos están mandando los criminales para acá, lo que es una gran falacia, lo que es una gran mentira. Por eso es que el presidente Bukele le responde como le responde, ¿verdad? Por eso es que el presidente Bukele responde con un tuit muy particular en el que precisamente le dice: te la dejo pasar porque estás en campaña, te la dejo pasar porque estás buscando llegar a la presidencia, te la dejo pasar porque no estás diciendo la verdad, te la dejo pasar porque es el mismo discurso que han estado en el pasado repitiendo otros. Sí, es el mismo discurso que organizaciones como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional han estado diciendo, criticando a el gobierno del presidente Bukele, ¿verdad? Y por eso es que el presidente Bukele nada más dice taking the high road. Nada más. Eso es lo que el presidente Bukele respondió. Te la dejo pasar. Es una frase nativa, ¿verdad? Que pues si le damos si le damos al traductor de Google, pues te dice que tiene otra traducción, pero más sin embargo es un anglicismo, si lo quieren ver ustedes de esta manera, que lo que significa es que te la estoy perdonando, te la estoy dejando pasar, ¿verdad? Al final estás en campaña, puedes decir cualquier cosa, puede ser un show, puede ser parte de tu discurso retórico, pero bueno, te la dejo pasar, es lo que el presidente Bukele dijo en la respuesta que le da a el presidente. Ahí está, miren, y se los pongo cabalmente en pantalla de cómo el presidente respondió. Taking the high road. ¿Y qué significa taking the high road? Como ya les digo, es una frase nativa. Es una frase nativa. Aunque si nos vamos a la traducción, dice tomando el camino correcto o estamos en el camino correcto,
¿verdad? Como ha dicho el presidente, bueno, si nos critican es por como país, es porque estamos tomando el camino correcto. Y bueno, claro está que parece ser que descifrar lo que el presidente Trump hace al dedicar tiempo a El Salvador para decir que no es verdad que han bajado el 70% de los homicidios o por qué han bajado el 70% de los homicidios y que no es verdad porque lo que está pasando es que le están mandando los asesinos para allá. No es cierto, es que es al revés, es una mentira, es una falacia. Las maras nacieron en Los Ángeles, California, sobre todo la mara, la MS-13, y ellos son los que deportaron a estos criminales que vinieron aquí. Y lo que llegó a decir prácticamente el presidente Bukele en el CIPAC es eso, precisamente eso, ¿verdad? Eso prácticamente. Y bueno, les dice a ellos, les va a pasar lo que a nosotros nos pasó si no hacen nada por defenderse, si no hacen nada por volver a encontrar el rumbo como los Estados Unidos. Y el próximo presidente tiene el reto de poder hacerlo. Eso es lo que dice prácticamente en CIPAC el presidente Bukele, en donde ya les digo, los medios de comunicación dijeron que lo habían tratado como una superestrella. Esto es una parte final del presidente Bukele en el CIPAC, que escuchen. They don't have a democratic mandate. If they want a seat in the table, they should run for office. Let the people vote. It will not be a pretty sight for them if the elections are free and fair. I mean, who elected Soros to dictate public policy and laws? Why does he feel entitled to impose his agenda? Let me tell you something. Soros and his cronies hit a brick wall in El Salvador. Thank God, another glory be to him, Salvadorans are now immune to his influence. No one believes his lies anymore over there. Ahí está, a Soros, aún uno de los más adinerados hombres con influencia mundial, con influencia en los Estados Unidos, muy cercano a Trump y todo lo demás. Entonces ya ven que les digo que tiene relación. Donald Trump está en campaña. Donald Trump quiere ganar la presidencia. Yo creo que la tiene ganada. Y para poder ganarla no necesita desacreditar a El Salvador. A mí me parece que es muy lamentable que haya hecho esa aseveración. Es una falacia, es una mentira prácticamente. En realidad los pandilleros están en una cárcel de máxima seguridad, en una cárcel, en un centro de confinamiento para el terrorismo, ¿verdad? En San Vicente, y los criminales que están en los Estados Unidos o nacieron ahí, se criaron ahí o huyeron y lograron entrar por la frontera para poder operar desde ahí. Eso es lo que ha pasado. Ahora, ¿se dan cuenta por qué les digo que el presidente que tiene lógica, que por qué y de dónde el origen de que el presidente Trump ataque a El Salvador y trate de desacreditar a El Salvador? Pues bueno, esperemos que solo sea una estrategia de campaña para llegar a el poder nuevamente, a la Casa Blanca, porque sorpresivamente quiero decirles, mis amigos paisanos, unas horas después de que se da este desafortunado discurso en donde Donald Trump se refiere a El Salvador, ¿verdad?, poniendo en duda el por qué han bajado los homicidios y por qué El Salvador ha dejado de ser la capital del crimen, vienen los congresistas norteamericanos republicanos a reunirse con el presidente Bukele, y aquí están las imágenes. My friends, good to see you, Mr. President.
I'm so excited to bring some of my friends and colleagues here. Thank you. We're going to be doing a lot of that in Thanks, the thanks. coming years. This is Congressman Dan Dan Bishop, Bishop. Hi, Congressman. Pleasure to meet you. Pleasure to meet you too. Thank you. Congressman Andy Biggs, Great to meet you. Great to meet you too. Congressman Alex Mooney. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Thank you. Please. Yeah, right here. Hi. Mr. Ambassador. How are you? Oh, nice to see you. Yes. Nice to see you Oh, too. absolutely. We're so honored to be Nice here. to meet you. So My friends, good to see you, Mr. President. Right. I'm so excited to bring some of my friends and colleagues here. Thank you. We're going to be doing a lot of that in Thanks, the thanks. coming years. This is Congressman Dan Dan Bishop, Bishop. Hi, Congressman. Pleasure to meet you. Pleasure to meet you too. Thank you. Congressman Andy Biggs, Great to meet you. Great to meet you too. Congressman Alex Mooney. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Thank you. Please. Yeah, right here. Hi. Mr. Ambassador. How are you? Oh, nice to see you. nice Yes. to see you Oh, too. absolutely. We're so Bueno, no sé por qué no se ve el otro video, pero quiero decirles quiénes estuvieron en esa reunión a solo horas del polémico discurso de Donald Trump, en donde pues ataca a El Salvador, al gobierno de El Salvador, aunque no menciona con nombre y apellido. ¿Quiénes estuvieron en esa reunión? Pues simple y llanamente quiero decirles, mis amigos paisanos, todos estos señores, miren, que ustedes van a ver en pantalla. Todos ellos estuvieron, miren. Fueron recibidos en casa presidencial de visita un día después de que Donald Trump afirmara que en El Salvador enviaba asesinos a los Estados Unidos. Bueno, aquí está, miren, el presidente Bukele reunido con ellos, ¿verdad? Prácticamente esta es la reunión en donde estuvo el embajador William Duncan, ¿verdad? Y otros tres congresistas republicanos también, ¿verdad? Y interesantísimo, muy interesantísimo decirles, mis amigos paisanos, que en esa reunión prácticamente estuvieron, y aquí se los estoy poniendo de nuevo, y aquí está precisamente Alexander Javier Money. Bueno, no. Andrew Steven Biggs, abogado político estadounidense que representa el 5º Distrito Congresional de Arizona en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Alexander Javier Money se desempeña desde 2015 como representante de los Estados Unidos del 2º Distrito del Congreso de Virginia Occidental, miembro del Partido Republicano. Representó el 3er Distrito del Senado del Estado de Maryland y también es expresidente del Partido Republicano en Maryland. Es la primera persona hispana elegida para el Congreso de Virginia. James Daniel Bishop se desempeña como representante de los Estados Unidos para el 8º Distrito del Congreso de Carolina del Norte. Sirvió en la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, condado de Mecklenburg en el 2005. Y bueno, otro que estuvo por acá fue Matthew Louis Gaetz, el primero que llega a saludar al presidente, ¿verdad? Quiero decirles de que Gaetz, ¿verdad? Mis amigos paisanos, este que van a ver que va entrando ahí, miren. Cabe mencionar que recientemente el congresista Matt Gaetz anunció la creación del caucus bipartidista de El Salvador en el Congreso de los Estados Unidos. Así las cosas. 3 elementos que definen el porqué el ataque de Donald Trump a El Salvador y la afirmación falaz, no cierta de que El Salvador está mandando criminales a los Estados Unidos. La primera es la participación del presidente Bukele en el CPAC y lo que fue a decir. Desde ahí, creo yo, traía una espinita ya
Donald Trump, ¿verdad? Porque ahí les dice precisamente, nosotros hemos logrado algo que ustedes tienen que lograr, pero solo lo pueden lograr si destruyen, detienen el globalismo. Muchos dicen que en el CIPAC se va a acabar el globalismo. Vengo a decirles que nosotros ya acabamos con el globalismo. Llega y dice que Soros no va a meter sus narices ya más en El Salvador, como lo intentó hacer en las elecciones, y además les dice que hay ciudades de los Estados Unidos donde está muriendo gente por la decadencia, por el tema de la drogadicción, por el fentanilo, y bueno, el hecho de que reciban con una mayor ovación al mismo Bukele que a Trump, y lo otro precisamente es la popularidad que está ganando entre los congresistas republicanos. Eso está dicho. ¿Y saben algo? ¿Quién era el segundo? ¿Por qué fue que no ganó Marco Rubio ser el candidato a la vicepresidencia de Trump? Hoy tiene lógica. Marco Rubio es un hombre cercano, o más bien un hombre que ha entendido el proceso de El Salvador y lo ha defendido al presidente Bukele y ha pedido que se emule el ejemplo de lo que está viviendo El Salvador. Entonces, por eso, más bien, creo yo, lo desplaza Donald Trump para que sea su candidato a la vicepresidencia. Y miren ahora, Pax, cae otro que para él puede ser de su mayor confianza. Vamos a ver, ojalá que solo sea una estrategia, solo sea una campaña, una mala campaña, por cierto, publicitaria, para ganar adeptos, para hablarle a los más conservadores de los Estados Unidos, a los ultra radicales de los Estados Unidos, a aquellos que tienen un odio contra los migrantes. Entonces ojalá que pues solo sea eso, ¿verdad? Y nada más, ¿verdad? Lo que sí hay una promesa de Trump es que va a hacer deportaciones masivas, la más grande, dijo ahí mismo en ese discurso de aceptación de la candidatura, en donde además criticó a El Salvador, dijo que iba a ser la más grande deportación de salvadoreños, imagino, y venezolanos desde los Estados Unidos para acá. Bueno, vamos a ver qué pasa. Así las cosas, mis amigos paisanos, con el videíto que les tenía. Muchas gracias por haberme acompañado y bueno, será hasta la próxima.